¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales. Bienvenidos a DM Todo Fútbol en una edición de fin de semana donde vamos a hablar de diferentes temas que se han dado en en el fútbol a nivel internacional, con lo que ha sido principalmente la Copa Sudamericana, también los torneos internacionales que se vienen disputando con la participación de jugadores de Sudamérica, en fin, diferentes novedades que se van dando en esta semana y otras informaciones. ¿Qué tal, Carlos Alberto? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, David? Y a toda la gente que a esta hora poco a poco va uniéndose a nuestra sintonía aquí en DM Todo Fútbol. Como usted lo decía, para analizar un poco lo que fue la final de la Copa Sudamericana, la actividad de nuestros jugadores en el fútbol internacional y cómo avanza ya aquí en nuestro país, lo que es la segunda fecha ya de la Liga Colombiana, que ha tenido algunos tropiezos, ya hay partidos aplazados, hay inconvenientes debido a que muchas ciudades, algunas ciudades, han entrado en cuarentena, entonces no se ha podido facilitar los estadios, entonces han quedado aplazados ya algunos compromisos de la Liga Colombiana que se inició el día viernes y culminará mañana, pero a falta de un par de partidos todavía por disputarse y saber si se van a disputar o no en los próximos días. Vamos a ver cuándo le buscan cupo a estos compromisos. Pero bueno, a nivel internacional de colombianos, algunos marcaron gol, pase gol, así que hay un buen balance de algunos jugadores colombianos en territorio europeo. Sí, vamos a empezar con lo que sucedió en la Copa Sudamericana, la final que se disputó en Argentina, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Defensa y Justicia logró su primer título de historia, no solo a nivel internacional, sino global, ya que no había conseguido ningún tipo de títulos y logró el campeonato tras vencer, yo diría, en forma categórica, no solo por el marcador, sino futbolísticamente hablando, a un Lanús por 3-0, un resultado que reflejó lo que sucedió dentro del partido, ya lo estaremos analizando. Antes de eso, vamos con el saludo también con Pato Moya, quien ya nos acompaña. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo le va? Buenas noches. A Carlos Alberto también un cordial y afectuoso saludo en territorio colombiano, en la capital colombiana, ya en Bogotá, también para compartir informaciones y novedades en torno a la actividad futbolística de este fin de semana. Sin lugar a dudas, el tema principal es lo de la Copa Sudamericana. Vaya, a años seguido, David y compañeros, se repite la historia, yo diría, con lo que hizo el Independiente del Valle, el anterior campeón de la Copa Sudamericana, porque el Independiente del Valle tampoco es que ha conseguido un título aquí a nivel local. O sea, es campeón de la Sudamericana sin haber conseguido un título en el fútbol profesional acá en nuestro país. Tiene un título internacional, pero no tiene un título nacional. Lo mismo ocurre con el equipo de Defensa y Justicia de Argentina. Para mí, vea, si ustedes, compañeros, me hubieran dicho apostemos, de seguro que le hubiera apostado yo a Lanús y me hubieran ganado, me hubieran ganado, porque me parece que era el equipo favorito, el equipo que debía vencer en esta final de la Sudamericana, pero el fútbol da esas cosas, ¿no? Esas grandes sorpresas, gratas sorpresas, yo diría, porque se va diversificando, va variando en cuanto a los títulos, en cuanto a los centros máximos, y en esta ocasión se dio para el plantel del Defensa y Justicia, y que yo diría incluso los bonos se van a subir también para el técnico, pues, para Jorge Hernán Crespo. Ahora ya será un técnico con mayor cartel y también será solicitado, será solicitado mucho para dirigir quizá otro plantel de mayores pergaminos, compañeros. Definitivamente, lo hecho por Defensa y Justicia va a revalorar tanto a sus jugadores, que muchos de ellos tal vez no tienen gran nombre internacional, y el propio Hernán Crespo, que Carlos, pues el técnico argentino tiene poco recorrido como entrenador, dirigió a Banfield, ahora con Defensa,
pero más allá de eso no ha tenido un recorrido como lo tuvo como jugador. No, indudablemente, no, es un primíparo, se puede decir, Hernán Crespo, el técnico de Defensa y Justicia. Mire que es el quinto equipo que es campeón de la Copa Sudamericana sin ser campeón en un torneo local. El primero fue Cinciano en el 2003, luego Arsenal de Sarandí en el 2007, luego aparece el Chapecoense en 2016, Independiente del Valle, y como usted lo decía, en Defensa y Justicia. Son esos 5 equipos los que han sido campeones de la Copa Sudamericana, pero no han sido campeones a nivel local, o en ese momento no habían sido campeones a nivel local. Entonces, es un hecho interesante. Mire que este Defensa y Justicia es un equipo, lo veía y leía porque, claro, ahorita pues es el boom y es la gran noticia, la gran novedad, porque no es de los 10 primeros equipos en el fútbol argentino. Fácilmente no está entre los 10 equipos más importantes de ese país. Y mire que es un equipo que tiene estadio propio, que tiene más de 15,000 socios y además trabaja 8 categorías. 8 categorías. Entonces es algo muy parecido a lo de Independiente del Valle, ¿no? Que hacen un proceso y van manejando su cantera. Así que además de la parte futbolística y eso, pero no es todo de suerte, ¿no? No es que de un momento a otro cayó, sino es un trabajo de varios años. Lo que pasa es que es un equipo sin la presión, ¿no? Es un equipo de la presión que se puede dar ese lujo, mientras que hay otros equipos que necesitan pues resultados inmediatos, ¿no? Eso le facilita a Defensa y Justicia para mantener una base y ir trabajando para llegar a conseguir estos logros importantes. Si vemos lo que han sido los 5 equipos que nombraba Carlos a nivel de los ganadores de la Copa Sudamericana o de otros torneos que no han sido campeones en sus torneos locales, ¿no? Justamente son equipos muy similares en ese sentido, de que son equipos que intentan formar jugadores, que intentan manejarse con gente joven, no tienen esa presión de ganar el título local como sucede con otro tipo de equipos, ¿no? De los 5 que nombró Carlos, el único que me queda la duda si ya ganó el título local en Perú es Cienciano. El resto obviamente no lo ha ganado en sus países, ni Arsenal, ni Chapecoense, ni Defensa y Justicia, ni Independiente. Entonces son equipos que se manejan en otra idea, en otros objetivos poco a poco, y esto, Pato, me parece que les va facilitando un poco la consecución de estos logros porque no tienen la presión. No tienen la presión, yo diría, ni para el técnico, no tienen presión ni de las hinchadas. Sí, o sea, porque hay presión de todo lado, por ejemplo, con equipos grandes, con equipos ya consagrados. Hablamos acá en el país de, qué sé yo, Liga, Barcelona, Emelec, en Colombia, Carlos, debe ser igual, ¿no es cierto? Allá con la América de Cali, con el Atlético Nacional, con el Junior, con el Santa Fe. Hay una presión cada año de que tienen que ser campeones. Y por ello los dirigentes lo que hacen es contratar jugadores, armarlo con lo mejor que pueden, o por lo menos de acuerdo a sus posibilidades económicas. Por ello es que compra jugadores nacionales, compra jugadores extranjeros, se llevan lo mejor para cada año, para cada temporada, pero eso no da como un hecho de que van a ser campeones. Puede ser que se dé o puede ser que no se dé, pero es producto de la presión de todo lado. Acá, en cambio, con estos equipos se manejan de manera distinta, de manera diferente. Los dirigentes buscan jugadores en las inferiores, trabajan o invierten más en las inferiores porque no están obligados a contratar jugadores, a comprar jugadores, sino a sacar de la cantera. Y vaya que eso da mejor resultado, porque los ejemplos son muy claros. De acá, de este Defensa y Justicia, de seguro que van a vender algunos jugadores al exterior y ya serán algunos elementos que estén siendo tentados para ir al fútbol internacional. Le pasó al Independiente luego de la final de la Libertadores y de la Sudamericana. Usted, David y compañeros, se dieron cuenta de cómo de inmediato fueron jugadores vendidos al fútbol internacional.
luego de la Sudamericana y del título igual. Incluso, David, y con esto para que usted también siga, el técnico. Repito, luego de la final de la Libertadores, el técnico tuvo que salir. No le fue bien por Medio Oriente, pero salió. El técnico español, luego de ganar la Copa Libertadores, digo, la Copa Sudamericana, lo vinieron a buscar de Brasil. ¿Ah? Lo buscaron de todo lado. Y ahora con Crespo le pasará lo mismo. Entonces, pero ya las circunstancias y la presión es distinta. Repito, en Liga, vea, tiene presión de todo lado y no puede ni trabajar tranquilo. La prensa, los hinchas, los dirigentes, todo el mundo le presiona, porque ahí está obligado a ser campeón todos los años. Esas cosas se marcan en cuanto a los equipos, ¿no? Sí, lógicamente, y aquí es donde jugadores y técnicos en especial tienen que saber manejar esas diferencias, ¿no? Hemos visto jugadores que salen de esta clase de equipos a equipos ya de mayor renombre y a veces no les va del todo bien, porque obviamente no se maneja la presión de la misma manera. En el caso de los técnicos, lo que dice Pato sobre Repeto es muy cierto, ¿no? Recordemos que Repeto llegó al fútbol ecuatoriano procedente de Cerro de Uruguay, un equipo que tampoco es de los más importantes de ese país. Entonces, cuando ya se llega a cierto punto en el cual hay obligaciones prioritarias en un plantel, como en este caso en Liga para Repeto, la situación es distinta. Lo de Hernán Crespo, y en el caso de Defensa y Justicia, pues será seguramente tentado por algunos equipos. Se hablaba del interés de Independiente de Avellaneda, pero ya lo contrataron a Falcioni. Entonces, habrá que ver el futuro de jugadores y técnico en este plantel, que por cierto se convirtió, Carlos, en el primer equipo, el conjunto de Defensa y Justicia, en ganar la Copa Sudamericana llegando de la Copa Libertadores, porque recordemos que Defensa y Justicia fue tercero en la Copa Libertadores, justamente, ustedes recordarán, tras haber perdido con Delfín en el último partido de la fase de grupos. Claro que sí. Indudablemente es de los equipos que quedó eliminado en la Libertadores y llegó a la Sudamericana y ha sido campeón. Mire que vi un 11 ideal o el 11 de la Copa Sudamericana, no sé si sea el oficial, pero vi una formación donde aparecen dos jugadores de Defensa y Justicia, un defensa Frías y el atacante Romero. Aparecen esos dos jugadores de Defensa y Justicia en el 11 ideal. Ahí aparece un colombiano, Miguel Ángel Borja, el atacante del Junior de Barranquilla, y un argentino que milita en el fútbol colombiano, en el Deportivo Cali, más exactamente Agustín Palavecino. Son los dos jugadores del medio colombiano, uno argentino, el otro sí colombiano, Borja, que aparecen en ese 11 ideal de la Copa Sudamericana 2020. Defensa y Justicia, con esta victoria, va a la Copa Libertadores, ¿no? Carlos, una cosa adicional que vale también indicar por lo que nos manifiesta David. Si llegó de la Copa Libertadores de América jugando la fase de grupos, ¿no es cierto? Económicamente también se queda bien estacionado pues el Defensa y Justicia. Sacó dinero de la Copa Libertadores de América en la fase de grupos. Buen dinero en la Copa Sudamericana. Alcanza el título que tiene un premio adicional. Entonces económicamente también le fue bien, pues. No solamente en lo futbolístico, sino económicamente también queda bien. En la primera fase de la Copa Libertadores, por esos 3 partidos de local, dan $3 millones, si no estoy mal, que fue lo que jugó Defensa y Justicia. Y ya falta ver entonces la premiación por avanzar en estas rondas sudamericanas y, como usted lo decía, como campeón, sí, una buena plata, y lo que le da derecho ahora, ¿no? Un partido de Recopa Sudamericana y otros detallitos así, para un equipo chico como es Defensa y Justicia, hombre, interesantísimo. Justamente eso es lo que quería consultar, lo que dice Carlos con respecto a cuánto se llevó Defensa y Justicia de la Copa Libertadores. Siendo 3 millones, quiere decir que en total, con los premios de Copa Sudamericana, que fueron 5 millones, estamos hablando de al menos 8 millones que se lleva Defensa y Justicia, solamente hablando de premios CONMEBOL.
Esto independientemente de lo que pueda ser otro tipo de premios por patrocinadores, en fin, cualquier otra situación. Y a esto bien vale indicar también, va a jugar la Recopa Sudamericana con el ganador de la Copa Libertadores, sea Santos o sea Palmeiras, y recordemos que juega la Suruga Bank, la copa que juega con el ganador del fútbol japonés. Entonces, será otro torneo más en donde, aparte de lo futbolístico, habrá premios económicos, Pato. Sí, sí, sí. Y para que se den cuenta nuestros dirigentes, ¿no? Que si es rentable llegar a un evento internacional para ser protagonista, no solamente para llegar y cumplir. Porque acá suelen decir, llegamos a Copa Libertadores o llegamos a Sudamericana y ya, está listo. No, económicamente también es rentable, pero si se piensa en grande, si se piensa llegar a instancias finales, no quedar eliminado en la primera ronda, en la primera de bastos, quedar fuera de la Copa Sudamericana o de la Copa Libertadores de América. Es rentable, pero siempre y cuando se hagan bien las cosas. Otro equipo, no sé, Carlos, que también llegó así de los chicos a un evento internacional, a un título internacional en Colombia, fue el Once Caldas. Igual que no tiene no tiene la misma presión que los grandes, ¿no es cierto, Carlos? Claro, sí, no, es un equipo de un segundo y en ese momento casi de que tercer orden, pero ha tenido momentos importantes y más o menos desde el año 98 el Once Caldas organizó, llegó gente que le invirtió dinero y empezó un proceso interesante y la verdad que para mí cayó de un momento a otro como campeón de la Copa Libertadores porque no partió ni siquiera como favorito sino de avanzar, avanzar, y fue llegando y fue eliminando equipos importantes. Recuerdo a Santos, a Sao Paulo y en la final a Boca, y terminó siendo campeón, pero no es uno de los equipos importantes. Ahora es un equipo de segundo orden y no deja de ser un equipo así, a pesar de que tenga un título de Copa Libertadores. Hay otros equipos que están por encima del Once Caldas. Mire que ya encontré aquí el dato de lo que ganó Defensa y Justicia como campeón. 4 millones de dólares le da la Conmebol por haber sido campeón y con los otros partidos que jugó, más o menos está por alrededor de los 6.580.000 dólares, más o menos en total por haber participado en el torneo o en esa parte del torneo de la Copa Sudamericana, desde octavos de final creo, que llegó Defensa y Justicia. Entonces, 6.500.000 más los 3 de la Libertadores, estamos hablando de casi los 10 millones de dólares, más los otros partidos como hablábamos, entonces para un equipo de estos, bastante interesante. El subcampeón se llevó 2 millones de dólares, en este caso Lanús. Importante, sin ninguna duda, casi 10 millones de dólares para un equipo como Defensa y Justicia, cantidad importante de dinero. Cerrando este tema de la Sudamericana, indicar que no sé si será el que menos partidos tuvo que disputar para lograr un título a nivel internacional, pero en competiciones con Conmebol, este fue apenas el 28º partido para Defensa y Justicia, sumando sus participaciones en Libertadores y Conmebol Sudamericana. Apenas 28 partidos jugó Defensa y Justicia para llegar a ser campeón de un torneo. Yo creo que puede ser récord, tocaría buscar, pero creo que sí. Bueno, ya en esta época, ¿no? Porque sin contar, pues, desde el inicio, Peñarol, por allá en el 60, pues claro, muchos menos partidos, pero en este momento creo que muy rápidamente. A Defensa y Justicia, entonces, es uno de los equipos que va a estar en la Copa Libertadores por Argentina, al lado de Boca, River, Racing, Argentinos, Vélez, San Lorenzo. Son los 6 equipos y Defensa y Justicia son 7 equipos que pone Argentina en la próxima edición de la Copa Libertadores, que tendremos sorteo el 5 de febrero. Será el sorteo de la Copa Libertadores ya 2021. Y solo para finalizar con este tema de las sudamericanas, recordar que a partir de este año ya, vale decir, a partir de este año el formato cambia, será con grupos desde el inicio, ya no serán las eliminaciones directas, sino más o menos al estilo Europa League, como ocurre
en el viejo continente, ya será con grupos, y con la situación de que los 4 equipos, para hablar del número de equipos de Colombia y Ecuador, que clasifican al torneo, no van a jugar directamente los grupos, sino que habrá eliminación previa entre equipos del mismo país y entrarán 2 equipos, en este caso, por decir, de Colombia y Ecuador, a la fase de grupos. Sí, señor, de los 4 de acá solo quedarán 2 para esa instancia, sí. Me queda una interrogante, señor David Mantilla, que usted todo lo sabe, y si no lo sabe, investiga. Oiga, ¿y Defensa y Justicia también juega Sudamericana o no? No. Para defender el título. Va directo a la Libertadores. Perfecto. O sea, no puede entrar a defender el título de la Sudamericana, sino pasa a jugar Libertadores. Sí, pasa directamente a jugar Copa Libertadores, el cuadro de Defensa y Justicia. Oye, o sea, hay otros 3 millones para Defensa y Justicia, ya aseguró 13 millones de dólares. Claro. A estos 10 que hablábamos, le hacemos las cuentas y ya asegurando 3 millones de dólares de la Copa Libertadores de este año. Realmente las cantidades de dinero que se mueven y para equipos, insisto, que son de un presupuesto bajo, pues obviamente son muy importantes. Bueno, pasemos a otro tema porque hubo mucha actividad este fin de semana en el fútbol internacional. Por ejemplo, en Inglaterra se jugaron los 16avos de final de la FA Cup, uno de los torneos importantes el torneo más antiguo del mundo. La FA Cup, que data del siglo XIX, este certamen en donde hubo algunos partidos importantes, por ejemplo, el Bristol, ya oficialmente confirmado como el próximo equipo del ecuatoriano Moisés Caicedo, le ganó 2-1 al Blackpool y clasificó para los octavos de final. Por cierto, Moisés Caicedo ya debe estar en Inglaterra porque viajó el día de ayer y se estará sumando al plantel del Bristol Pato, que le ganó entonces al Blackpool en la FA Cup. Sí, mirábamos un video que está circulando de esa emotiva despedida, ¿no? De Moisés Caicedo, de la familia, de todos, su muchachito nomás de apenas 20 años, se va para el fútbol internacional, para Inglaterra. Ojalá que le vaya bien. En este equipo estuvo otro ecuatoriano, que regresó, Billy Arce. Billy, ¿no? Billy Arce estuvo, también salió del Independiente, también viajó del Independiente. Ojalá que a Moisés le vaya bien, porque a Billy le fue mal. Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo. Cuando no se tiene, vea, Carlitos y David, si no se tiene acá los 5 sentidos bien centraditos, fracasan. Hay que los pies en la tierra, dicen. Sí, con los pies bien asentados en la tierra, porque si no, les va mal. Este muchacho tiene muy buenas condiciones y ojalá que le vaya bien allá en el fútbol de Inglaterra. Si juega ahí, aunque dicen que le van a prestar, podría irse a Bélgica, algo indicaban, pero igual, juegue donde juegue, que le vaya bien. Sí, se habla de que podría ir a un equipo de la segunda división de Bélgica que aparentemente tiene algún tipo de convenio con el Bristol. He visto comentarios de crítica de la prensa de acá, de algunos colegas y medios, sobre esta situación de prestarlo a un equipo de la segunda división de Bélgica. A mí personalmente no me parece mal. Yo creo que el fútbol europeo siempre es otra situación totalmente diferente, es otra manera de manejarse las cosas y será una gran oportunidad para que se vaya acostumbrando Moisés Caicedo. Usted recordará, Pato, cómo fue el camino de Antonio Valencia para llegar al Manchester United, ¿no? Entonces, obviamente, hay que saber que no se puede dar el salto de golpe porque a veces la caída es más dura. Hay que ir de a poco en ese sentido y si se dan las cosas, pues mejor para Moisés Caicedo. Rápidamente, el resto de resultados, hay que decir que el Sheffield United venció al Plymouth por 2-1.
El West Ham United goleó 4-0 al Doncaster, equipos que casi no se los conoce porque son de segunda o tercera división. El Manchester City le ganó 3-1 al Cheltenham en un partido que tuvo que sufrir el conjunto de Guardiola porque empezó perdiendo el partido y al final pues logró conseguir el resultado. Y en otros compromisos vale destacar también la victoria del Chelsea 3-1 sobre el Luton Town y el Burnley que goleó 3-0 al Fulham. Hoy destacar a Carlos también lo que fue la eliminación de Liverpool ante el Manchester United. Sí, un partido vibrante, sensacional. Empezó ganando Liverpool, pasó a ganar el Manchester, volvió a empatar el Liverpool y al final Fernández puso el 3-2 definitivo en un buen partido, sensacional. También vimos parte del juego del Everton, que hoy tuvo como uno de los jugadores, decían que el jugador del partido a James Rodríguez, que participó en 2 de los 3 goles del Everton, que se ha clasificado. Mire que desde la temporada 2015-2016 el Everton no llegaba a esta instancia en este torneo de octavos de final, entonces es importante. Además, Yerry Mina, el colombiano, el defensa central, hizo el tercer gol, así que fue un balance interesante para los dos colombianos del Everton. Que espera rival de la llave del Tottenham, se va a conocer este lunes. Importante lo que tuvieron los dos jugadores colombianos, el caso de James con 2 asistencias y el gol de Yerry Mina. Y con toda seguridad, si no sucede nada extraño mañana, pues el Tottenham sería el rival del Everton en la siguiente instancia, pero habrá que ver qué pasa en esta FA Cup que continúa. Eliminaron al Arsenal, ¿no? El actual campeón, ¿no? Quedó eliminado, ¿no? Quedó eliminado a manos del Southampton. 1-0 el triunfo del cuadro del Southampton. El Arsenal es de esos equipos, así que los llamo ascensor, ¿no? Unas sí, otras no, va subiendo, va bajando. No llega realmente a ser ese equipo que se vio en algún momento que tenía jugadores como Bergkamp, como Henry, como Ljungberg, ese equipo de hace varios años, los verdaderos Gunners, realmente. Sí, señor, sí, Oiga, está venido a menos en esta temporada de Arsenal. Sí. Carlos, me parece que por fin James Rodríguez está jugando más distendido, más tranquilo. Lo veo más entusiasmado, lo veo más, no sé, me parece que se sacó toda la presión que vivió en el Real Madrid, que vivió en Italia. Había mucha presión, mucha exigencia, los ojos de la prensa, de todo el mundo puestos sobre él, y me parece que hoy, al menos en el fútbol inglés, y como no está en un equipo de esos también exigentes, yo lo veo jugando mejor. No sé. Sí, está tranquilo. Que tiene Ha tenido ese inconveniente de las lesiones, ¿no? Sí, pero cuando juega lo veo como que si estuviera con más ganas. Lo veo queriendo ser la figura, luchando, peleando, jugando. Tiene calidad, pero a veces también cuando tiene presión de todo lado, me parece que ese era el mayor problema que tenía. Además, Pues, hay un factor que para mí es importante, no solo en el tema de James, sino de otros jugadores, y es la confianza. Un jugador con confianza puede dar el 100%. James en el Real Madrid no tenía la confianza porque no tenía el respaldo de Zidane. No era un jugador que tenía ese respaldo del técnico. Situación similar a lo que hoy está pasando con Luka Jovic, que volvió al Eintracht Frankfurt y en 3 partidos ya marcó 3 goles, más de lo que marcó en todo el tiempo que estuvo en el Madrid. Entonces, cuando un jugador pierde la confianza, no hay manera de que tenga su nivel. sí, desde el banco no le llegaban buenas energías, ¿no? Se puede decir, en el Real Madrid, Zidane nunca, en sus 2 etapas, nunca lo tuvo en cuenta, siempre estuvo relegado, y Carlo Ancelotti sí lo sabe manejar, y en este momento le ha dado la confianza, y entra, y ha hecho las cosas bien, y ha sido protagonista importante para el Everton en los últimos partidos, y hoy fue un hombre importante, interesante, aparte de las 2 pase gol
también hizo algunas jugadas interesantes, algunos lujos importantes y eso pues le sirve para esa confianza que se debe tomar y además, no sé, ha hablado también ya con Reinaldo Rueda, según nos enteramos, entonces me imagino que eso también lo motiva un poco más, ¿no? Según dijo el estratega el día de la presentación oficial que se hizo, que había hablado con los tres capitanes, me imagino que uno de ellos es James, el otro es Falcao y el otro es David Ospina, ¿no? Sí, obviamente, y eso ayudar al rendimiento del jugador. En Italia hubo también actividad dentro de lo destacado para jugadores ecuatorianos. Felipe Caicedo ingresó al minuto 67 en la victoria de la Lazio 2-1 sobre el Sassuolo. La Lazio es séptima en este momento. Hay que destacar también lo que fue la sorpresa, Carlos, el triunfo del Atalanta 3-0 en condición de visitante sobre el Milan. Digo sorpresa porque el Milan es el puntero, tenía apenas una derrota y jugaba de local. Sí, claro, vuelve a perder después de la derrota frente a la Juventus. Un buen partido del Atalanta. Ahí marcó el colombiano Duván Zapata. Ingresó Muriel para los últimos minutos y fue un triunfo interesante. Mire que en Italia pues perdió Milan, perdió Napoli, empató el Inter. Entonces ganó la Roma sufrido, pero ganó y hoy ganó la Juventus con un buen partido de Juan Guillermo Cuadrado, que fue la figura de ese compromiso frente al Bologna, colocó también pase gol para el 2-0 de la Juve, que ya es cuarto, pero el colombiano pues vuelve a ser figura y lo viene siendo no solamente en la Serie A, sino también en la Copa de Italia. Después de superar el COVID, ha sido figura en los dos partidos Juan Guillermo Cuadrado, siendo un hombre interesante. Hoy tuvo un par de opciones para haber marcado, se le fue por fuera el remate, pero fue un hombre bastante importante y desequilibrante y pues está, pues, como se dice en el llavero de Pirlo, es un hombre importante para el esquema de la Juventus. Sí, en Italia el Milan suma 43 puntos, sigue siendo líder, el Inter tiene 41, 2 puntos de diferencia para los equipos de esa ciudad, Pato, que son los que dominan el fútbol italiano. Sí, están allí en los primeros lugares y yo diría hasta desesperadamente la Juventus tratándose de recuperar y ponerse nuevamente en el pelotón de arriba. Me parece que va a llegar, la Juve va a llegar a estar allí a la par de estos dos equipos, me parece. Porque incluso, si no estoy mal, está pendiente, me parece, un par de partidos, o uno por lo menos tiene pendiente la Juventus, que le podría significar también unos 3 puntos más para ponerse más cerca de los punteros en el fútbol italiano. Sí, en España, en cambio, los tres equipos que están en la parte alta, pues siguen sumando. El día de hoy el Barça venció al Elche 2-0, también ganó el Atlético, el conjunto del Cholo Simeone, que igual con 2 partidos menos sigue siendo líder en el fútbol español, y hay que decir que el Barça está a 3 puntos del Real Madrid en lo que se refiere a la tabla, Carlos. Sí, señor, se mantienen esos tres y lo del Atlético pues les puede poner una gran cantidad de puntos a la hora que llegue a ganar esos dos partidos que tiene pendientes con respecto al Real y al Barcelona, ¿no? Una gran campaña. Hoy volvió a marcar Luis Suárez, el gol número 15 que le marca, si no estoy mal, al Valencia, y además marcó en el día de su cumpleaños, ¿no? Hoy está cumpliendo 34 años Luis Suárez, el uruguayo. El Luis Suárez colombiano también marcó, aunque su equipo perdió el Granada, pero marcó el colombiano que sigue pues haciendo goles importantes y mostrando un buen nivel, al menos en lo personal, para el delantero colombiano. Destacar en lo que tiene que ver a jugadores ecuatorianos que hoy volvió a jugar todo el partido. No sé, David, no se olvide de Gonzalo Plata. Sí. También Gonzalo Plata, que participó con su equipo, el Sporting de Lisboa, pese a que todavía sigue el tema de las negociaciones para una posible transferencia al Cádiz. Se habla de esta situación. Habrá que ver
hasta los próximos días si esto se llega a dar, pero buena participación de Gonzalo Plata, Pato. David, a ver, un poquito más este tema. Sale de el Sporting de Lisboa, o saldría posiblemente Gonzalo Plata, y usted dice se desplazaría hasta España para jugar en el Cádiz. ¿No cree que ya debería ir un peldaño más arribita Gonzalo Plata? Porque el Sporting de Lisboa no es que es un equipo de los chicos en Portugal, es de los grandes de Portugal. Entonces, digo, Gonzalo Plata, para que siga creciendo futbolísticamente, yo no creo que debería ir al Cádiz. Debería ir un equipo un poquito más arriba, del segundo pelotón en España. Hablemos de un Villarreal, por ejemplo, se me viene un nombre. Pero el Cádiz, el Valencia, otro y equipo un poquito más grande. O sea, también deberíamos verlo así, ¿no? Yo no, con todo el respeto que tenga el que tiene el Cádiz, pero me parece que no creo, preferible me quedo en el Lisboa. A ver, lo que pasa es que aquí también entra la cuestión de los minutos y la actividad que tiene el jugador. Gonzalo Plata no es un jugador fijo en el Sporting de Lisboa. Eso el jugador lo tiene que ver si le conviene o no seguir ahí, como lo dice usted, pese a que el Sporting de Lisboa es puntero en el fútbol portugués. Pero habrá que ver si le conviene o no seguir en un equipo en donde no juega mucho, y por ahí tal vez en el Cádiz pueda acostumbrarse, digo yo, mejor y jugar un poco más de tiempo. Ahora, claro, estamos hablando de un equipo que en España pues tiene otros objetivos, por ahí salvar la categoría, llegar máximo a una Europa League, no sé, pero hay que ver qué es lo que más pesa en esa cuestión, si la actividad, la regularidad o el peso del equipo. Sí, el Cádiz yo creo que lo Es que más justamente, va es a mantener la categoría. Yo creo que ese es el principal objetivo del Cádiz. ahí está la gran diferencia, y ustedes, entiendo, compañeros, lo van a compartir, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿no? De un Gonzalo Plata, tiene excelentes condiciones futbolísticas, pero no es brasileño, no es argentino, no es uruguayo, es ecuatoriano. Ah, si fuera Gonzalo Plata con esas condiciones futbolísticas, si fuera brasileño o argentino, de seguro que el empresario le estaría indicando, vea, este es un jugadorazo, tiene que estar en qué, tiene que ir al Real Madrid, tiene que ir al Manchester, tiene que ir a cualquiera de esos equipos, ¿no es cierto? Lastimosamente es ecuatoriano y tiene que pelearla duro para llegar a un grande. Sí, es complicada la situación y es del mercado pesa finalmente y es un tema al que pues hay que irse acostumbrando o en algún momento con ese rendimiento forzar a que esto cambie, y eso es un poco lo que está haciendo, por ejemplo, o empezando a hacer, digamos, ¿no? En Bélgica, un jugador como Ángelo Preciado, que sigue siendo titular y jugando todos los minutos, lo volvió a hacer con su equipo, el cuadro del Genk allá en Bélgica, pese a que su equipo cayó 3-2, pero Ángelo Preciado jugó todo el partido siendo titular desde que llegó, ojo, llegó, primer partido y no ha parado. Sí, está bien. Otro de los jugadores así, con esas características como las que usted nota, es el lateral izquierdo que juega en Villarreal, ecuatoriano. Pervis Estupiñán, ¿no es cierto? O sea, tienen que pelearla, tienen que tener ese temperamento para ir a pelear y para ir a luchar y para decir, sí puedo, o sea, sí puedo y mostrarla con condiciones, con nivel, jugando semana a semana, todos los compromisos y demostrando que se tiene calidad. Así es que hay que lucharla duro, ¿ah? Sí, efectivamente. Rápidamente, Carlos, cerrando el tema, pensando ya en que la próxima semana se conoce al ganador de la Copa Libertadores 2020, ¿no?
Entre brasileños será el tema. Santos y Palmeiras van a definir en el Maracaná quién es el nuevo campeón de la Copa Libertadores. Sí, señor, es la gran expectativa. Entonces, el próximo fin de semana, dos equipos pues que yo creo que llegan bastante parejos. Yo creo que ojalá veamos un buen partido. La verdad que inclinarse uno por algún equipo es bastante difícil porque creo que llegan muy parejos a esa final de Copa Libertadores. Perfecto, Pato, Carlos, gracias como siempre. De igual forma a quienes nos siguen en DM Todo Fútbol. Llegamos al final. Pato y Carlos, gracias y los dejo pues en la despedida. Un gusto, compañeros, un gusto saludarles, un gusto también estar con nuestros amigos que están pendientes de la señal de DM Todo Fútbol. Sigan cuidándose, no se descuiden. Algunos dicen, ya llegó la vacuna al Ecuador y así es que aquí nos salvamos todos. No, es así. Apenas llegaron 4.000 u 8.000 creo que fueron, así es que es insignificante eso. Así es que hay que seguir cuidando. Señor Carlos Alberto, un gusto, buenas noches. Lo mismo para usted.